Como segundo punto de la propiedad intelectual tenemos la base legal. En nuestra Constitución actual se consagra la protección, el incentivo y el reconocimiento del ingenio humano que comprende la propiedad intelectual, pero en otras palabras está un poco abandonada, ya que por su amplitud de formas se manifiesta cada día el intelecto creador del hombre. Se observa que Venezuela constituye la protección en donde reconoce la propiedad intelectual. No solo está recogida en las leyes nacionales, sino también en los tratados y acuerdos internacionales. La propiedad intelectual está garantizada en el artículo 124 de nuestra Constitución, que dice: se garantizará y protege la propiedad intelectual colectiva de los reconocimientos tecnológicos e innovadores de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. Por otra parte, tenemos que las clases de derechos de autor se dividen en dos: en los derechos patrimoniales de explotación y en los morales, siendo los morales los derechos que no son económicos, personales sobre el recurso. Estos a su vez se subdividen en el derecho de divulgación, que es la facultad del autor de decidir si publica o no publica su obra. El derecho de paternidad es el reconocimiento del autor como recurso. El derecho de revelación o ocultación es la facultad que tiene el autor de decidir si divulgar su obra con un seudónimo o de forma anónima. El derecho de arrepentimiento o modificación es el derecho que tiene el autor de retirar su obra del medio o de modificarla. Seguidamente tenemos los derechos patrimoniales o de explotación. Son aquellos derechos que tienen un beneficio económico para el dueño de la obra, en los que podemos mencionar el derecho de reproducción. El autor puede obtener beneficio económico de las reproducciones o copias que se realicen en su obra. Es de resaltar que reproducir o copiar una obra sin el consentimiento del autor es algo ilegal. El derecho de distribución. Puesta a disposición del público el original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier forma. El derecho de comunicación pública. La comunicación pública es todo un acto en el que una pluralidad de personas puede obtener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Un ejemplo de esto son aquellos libros que se publican en la web. El derecho de transformación. Derecho del autor que da para autorizar o tener una remuneración por las transformaciones que otras personas le hagan a dicha obra. Asimismo, la duración del derecho de autor, el cual se encuentra en la Ley sobre el Derecho de Autor. El artículo 25 nos dice que el derecho de autor dura toda la vida y este se extingue a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte. El artículo 26 dice que para las obras hechas en colaboración, los 60 años que se refiere el artículo 24, o sea, el artículo anterior, comienzan a contarse a partir del 1 de enero del siguiente año de la muerte. El artículo 127 nos dice que el derecho de autor sobre las obras anónimas o seudónimas se extingue a los 60 años contados a partir del 1 de enero del siguiente año de su primera publicación. La fecha se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el depósito de la obra. Finalmente, el artículo 28. Después de extinguido el derecho de autor, no puede emplearse el título de una obra en las condiciones indicadas en el artículo 24 de la presente Ley del Derecho de Autor, en perjuicio de quienes lo divulgan su obra. Gracias.